Voy a dar inicio a la siguiente narración agradeciendo tu apreciada compañía esta noche. Sin mayor dilación, la historia a narrar la noche de hoy es un fragmento del libro Todos los mañanas, por el autor Nemo Ramjet. Este libro y por lo tanto esta narración no son aptas para personas sensibles. La ambientación del video es obra del talento de Stringer Bell y Shadows and Echoes. Los links en la descripción del video. Gente serpiente, descendientes de los gusanos. El ardiente sol eventualmente se enfrió, y la vida inundó de vuelta la superficie de su fortaleza subterránea, mientras que animales de todos los tipos se disparaban en nichos terrestres que habían sido desocupados por milenios. También lo hicieron los descendientes de los gusanos. En la superficie, encontraron nuevas oportunidades como conjuntos enteros de rumiantes serpentinos, nadadores, depredadores y personas. Una forma descendió de serpientes mamíferas trepadoras de árboles, reevolucionó la inteligencia humana que había permanecido inactiva por tanto tiempo. Observaron, contemplaron y filosofaron con nuevos cerebros espiralmente enrollados, y manipulaban el mundo con una única mano pélvica, nacida de los remanentes de los pies de sus ancestros. No se veían para nada como sus distantes ancestros humanos, pero su desarrollo social siguió un camino similar. Gran cantidad de mundos imperiales seguidos de revoluciones industriales, experimentos sociales, guerras mundiales, guerras civiles y globalización. Pero por otro lado, el paralelismo sociopolítico en la historia no significaba necesariamente un similar o incluso reconocible mundo humano. Las ciudades modernas del mundo global serpentino eran enredos de carreteras parecidas a tubos, bifurcando ferrocarriles tridimensionales y edificios sin ventanas semejantes a agujeros. Aunque su compleja arquitectura difería de región en región, estos asentamientos se veían generalmente como esferas de kilómetros de ancho de cristal, plástico y tela, envuelta tan apretadamente que un humano de hoy en día encontraría imposible moverse dentro de ellas. Las plazas y áreas abiertas estaban totalmente ausentes, puesto que presentaban obstáculos navegacionales y áreas de inseguridad. Su contexto evolutivo en los árboles había hecho a la gente serpiente casi agorafóbica. Ninguna de estas cosas, por supuesto, eran inusuales para las serpientes de alguna forma. Su estilo de vida relativamente alienígena era tan particular para ellos como el nuestro es para nosotros. Por todo su mundo, las ciudades importantes palpitaban con personas, cada una con sus propios placeres, lamentos y tareas, viviendo vidas tan humanas como cualquier otro ser inteligente. Gente asesina, descendientes de los depredadores humanos. Los carnívoros también se restablecieron a la civilización. Su viaje involucró una serie de cambios durante los cuales perdieron ciertas adaptaciones que les habían permitido perdurar como los depredadores superiores de su mundo. Los dientes de sable, una vez usados para cortar a través de tendón y tráquea, se volvieron frágiles y delgados, solamente útiles como órganos de exhibición social. Las garras de los pulgares parecidas a garfios también fueron reducidas, pero no eliminadas. En su lugar, los últimos dos dedos rotaron perpendicularmente para convertirse en novedosas pinzas. Toda esta gracilidad, sin embargo, no significaba debilidad. Aunque ya no fueran especializados para la caza, la gente asesina podía seguir matando con sus manos desnudas, pero solo si realmente lo quisieran. Lo que enormes garras y dientes no pudieran hacer, lo podrían conseguir fácilmente con arco, flecha, fusil de chispa de repetición o rifle de gas. Su descendencia de depredadores dio a la gente asesina un perfil social único. Casi todas sus religiones poseían rituales permitiendo periodos completamente naturales de cazas animalísticas y duelos.
Esta necesidad de descargar estos impulsos atávicos también llevó a la formación de religiosas noblezas de caza, guerreros privilegiados que eran habilidosos en las artes de cacería, guerra y asesinato. Sociedades enteras fueron ensambladas debajo de estas clases gobernantes, comunidades ordenadas que estallaban una vez cada año en una orgía de muerte, sexo y oración. Por miles de años, guerreros nómadas, junto con sus vastas manadas de ganado una vez humano, perseguían y luchaban unos contra otros a través de un tablero de ajedrez de continentes. Todo este caos fue barrido con la llegada de la modernidad. En un desarrollo comparable a una revolución industrial, una manada de asesinos ideó métodos de una establecida cría industrial intensiva, una estructura estatal organizada, secularismo y un salto tecnológico fueron rápidos en seguir. No hace falta mencionar que tales desarrollos polarizaron al mundo en bandos de progresistas, pastores industriales, desarrollados y cada vez más fanáticos, estados de caza. Mientras que un bando condenaba sus viejas costumbres animales, el otro las acogía con ciego extremismo. Esta fue la crisis de la modernidad, la balcanización de las facciones progresista y conservadora en el camino de la unidad global. Afortunadamente, los asesinos consiguieron avanzar, incluso después de derrapar peligrosamente cerca de un conflicto global de ciertos puntos. Criadores de herramientas. Solían ser criaturas simples, descendientes de la gente maltratada que había ocupado el mar. Sus remotos ancestros sapiens habían dado a tales seres ninguna chance de un retorno sensible, puesto que pensaban que los avances tecnológicos eran imposibles en el fluido medio de los océanos. Pero los nadadores refutaron tales predicciones fundando una de las culturas más avanzadas y excesivamente alienígenas de todo el linaje humano. El fuego, la piedra angular de la ingeniería industrial, era casi imposible de mantener y usar bajo el agua, pero los criadores simplemente escogieron otra vía cuando la construcción de herramientas complejas probó ser imposible. Empezaron a criar a sus herramientas y máquinas para ellos. Había empezado mucho antes de que la especie fuera siquiera inteligente. En la infinita variedad de vida en los mares, los nadadores siempre adoptaron y controlaron los organismos que fueran útiles en algún sentido. Una vez domesticadas, estas criaturas fueron modificadas voluntaria o involuntariamente a través de selección artificial y acondicionamiento. El proceso fue lento, pero en cuanto se puso en marcha, sus efectos fueron formidables. Una ciudad moderna de los criadores era una vista para contemplar. Gigantes criaturas parecidas a un corazón bombeaban fluidos nutritivos a una red de conductos vivientes de autorreparación. Este era su equivalente a una fuente de poder, y alcanzaba cada una de las enormes viviendas exoesqueléticas de los criadores, alimentando luces bioluminiscentes, parpadeantes de televisores de piel de cefalópodos, chorros marítimos medicinales y otros dispositivos que habían sido criados de seres vivientes. Los avances en biología habían crecido exponencialmente, hasta que la ingeniería genética fue completamente dominada. Los criadores modernos no necesitaban siquiera usar animales. Una simple manipulación de tejidos cultivados y células madre podían dar soluciones a cualquier problema en cuestión. La maestría en genética había conquistado muchos obstáculos. Los profundos fondos oceánicos, así como también las diminutas masas terrestres del planeta, estaban ahora firmemente al alcance de los criadores. No obstante, no se desperdiciaron con meros sueños planetarios. Nuevas formas y extrañas criaturas aún permanecían siendo desarrolladas en atrevidos intentos de conquistar el reino que era el más hostil para la vida.
sapiensaurios, ganado de los pastores de lagartos. Uno de los eventuales herederos de la humanidad no era ni siquiera humano. Venían del ganado reptiliano que había proliferado durante la desaparición de los pastores de lagartos. El suyo fue un verdadero caso del mundo dado vuelta. Mientras los humanos se degeneraron a animales estúpidos, los reptiles de sangre fría prosperaron en el clima tropical de su planeta. Milenios pasaron y comenzaron a producir formas cada vez más inteligentes, una de las cuales, asemejándose distantemente a una versión sin pluma de los dinosaurios predatorios del pasado, cruzó el umbral de la sensibilidad y construyó una nueva serie de civilizaciones. Estas culturas incipientes fueron rápidas en entender el verdadero origen de las monstruosas ruinas ensuciando su planeta, ruinas que hasta ese entonces habían sido consideradas aberraciones naturales o eternos recuerdos de dioses. Ahora, sin embargo, vieron las entremezcladas ruinas de los Q y la gente estelar por lo que realmente eran. Fue a través de este entendimiento que los biológicamente no relacionados por los saurios tomaron la identidad cultural de la humanidad. En sus esfuerzos arqueológicos, los saurios empezaron a comprender que los animales que usaban como comida y mano de obra descendieron de los fundadores de su propia existencia, y en algún lugar de las estrellas acechaban las fuerzas que los deformaron, fuerzas más grandes que la gente estelar, fuerzas oscuras que podrían retornar algún día. Los animales humanos servían como un recordatorio, justo como Panderavis había sido, de que si los sapiensaurios querían asegurar su continua existencia en el cosmos, tenían que estar alerta. La presión de tal realidad puso a sus culturas bajo un enorme estrés. Algunas facciones acudieron a religiones inventadas y permanecieron ignorantes bajo una sombrilla de fantasía reconfortantes. Otros reconocieron las amenazas de la galaxia, pero retornaron a una retórica paranoica de conservacionismo. Por último, habían aquellos que vieron el reducto galáctico y actuaron para enfrentar las posibilidades, por más grandes que pudieran ser. Los conflictos e incluso las guerras no eran raros en estas tres facciones. Al final, la disputa centenaria empezó a resolverse en favor de las facciones progresistas, mientras se extendían a sus esferas de conocimiento, influencia y actividad. Los sapiensaurios se volvieron tan humanos como cualquier otra civilización abriéndose a la galaxia. Gente modular, descendientes de los coloniales. Las obras ciegas de la evolución siguieron los caminos más poco probables, haciendo uso de las más fugaces oportunidades. La propia existencia de la gente modular era un testimonio de este hecho. Sus ancestros, los coloniales, se podrían haber visto como parapléjicos sin esperanza para casi cualquier espectador. Carecían de órganos coherentes y su existencia estaba limitada a alfombrar las costas marinas como esteras de algas. Pero por muy degenerados que fueran, los coloniales eran sobrevivientes resistentes, capaces de aferrarse a la vida en condiciones más severas. Con el paso del tiempo, empezaron a organizarse en colonias diferenciadas en lugar de esteras homogéneas. En las colonias, cada célula humana podría realizar una función singular y beneficiarse de la unión de otros. Por tanto, comenzó la gran era de la organización, durante las cuales distintas colonias competían una de las otras desarrollando células humanas especializadas que les darían una ventaja en la lucha por la vida. Algunas colonias crecieron enormes raíces principales que eran capaces de desviar recursos desde lejos. Otros abandonaron las raíces por completo y comenzaron a moverse en segmentos de pie parecidos a estrellas. Algunas colonias presentaron unidades equipadas con garras y venenos,
llevando la competición a un mortífero nuevo nivel. Otros respondieron a la amenaza con blindaje o células vigilantes provistas de grandes ojos. El eventual ganador de esta carrera armamentística colonial fue un asentamiento sensible, organizado alrededor de unidades hiperespecializadas cuyo único propósito era el de dirigir a los demás. Estas colonias se extendieron por el planeta mientras adaptaban las partes de sus rivales para funcionar entre ellos mismos. Así nació la gente modular. Al vivir en una megalópolis totalmente industrializada, vinieron en una indescriptible variedad de formas y tamaños. Todo desde bosques guardianes parecidos a castillos hasta diminutos, correteros mensajeros eran miembros del conjunto modular. Se podían combinar uno con el otro, o dividirse, o intercambiar partes según las necesidades se presentaran. La única cosa constante en toda su existencia proteica era la unidad mental y cultural. Gracias a su estructura biológica, esta gente había logrado lo imposible. Estaban realmente viviendo en un mundo de paz e igualdad utópica, donde todos eran felices de ser partes de más grandes conjuntos unificados. Pterosapiens, descendientes de los voladores. Los corazones supercargados de los voladores les dieron una mano ganadora evolutiva y se diversificaron para llenar los cielos. Era solo cuestión de tiempo antes de que la competición en el firmamento se volviera demasiado intensa, incluso para sus sobrealimentados metabolismos. Algunos linajes sacrificaron sus alas y retornaron a la tierra, viviendo como diferentes tipos de depredadores, herbívoros e incluso nadadores. Sus adaptaciones aéreas les otorgaron una ventaja en la tierra y produjeron formas de asombroso tamaño y agilidad. Habían seres maravillosos, pero ninguna sensibilidad surgió de terrestres bestias del cielo. En cambio, la civilización floreció en los cielos, una especie de una línea de depredadores de vadeo, parecidos a cigüeñas. Evolucionó un cerebro que era lo suficientemente grande para imaginar y actuar sobre el mundo. Sus pies, ya versátiles para atrapar a la resbaladiza presa del pantano, se volvieron aún más articulados y asumieron el rol de manos. Como compensación, perdieron algo de su perfeccionalismo aéreo, pero lo que no podían hacer con sus cuerpos eran más que capaces de compensarlo con sus mentes. Su poder de vuelo hizo a los Pterosapiens gente globalizada, antes de que pudieran inventar naciones y fronteras. Con tal inerte facilidad de viaje, ideas e individuos se difundieron demasiado rápido como para que las diferencias sociales se osificaran. Actuando con conciencia planetaria, cultivaron a sus gigantescos, terrestres parientes, erigieron ciudades de perchas y torres acanaladas. Hicieron provecho del átomo y empezaron a observar a las estrellas, sin tener que compensar mucho por el bienestar del individuo promedio y sin tener que dividirse en facciones pendencieras. Por muy igualitaria que se viera su vida, pagaron un atrófico, inevitable precio. Sus corazones, e incluso en su estado mejorado, tenían problemas soportando el poder de vuelo y grotescamente gigantes cerebros al mismo tiempo. Como consecuencia, tenían una esperanza de vida efímera. Un heterosapiens era sexualmente maduro a los 2, de mediana edad a los 16, y usualmente muerto a los 23 años de edad de nuestro tiempo. Este triste ciclo causó que muchos apreciaran una forma extrañable cada momento de su existencia, y reflexionaron ante esta con afiebrada intensidad. Una estantería de pergaminos por filósofos pterosapiens hubiera sido la envidia de cada biblioteca humana. En sus ciudades, la vida transcurría con velocidad irreal, pasando apresuradamente a conocer breves plazos. Como especie, los angelicales voladores fueron víctimas de enfermedades del corazón. Gente asimétrica,
descendientes de los torcidos. Aunque contorsionados por la gravedad, los torcidos lograron recobrar su sensibilidad y desarrollaron una civilización en unos escasos millones de años. Rechonchos edificios parecidos a panqueques se expandieron por todo su mundo. Estas construcciones se veían como búnkeres aplastados y nunca eran de más de unos pocos metros de alto. No parecían como mucho, pero tales estructuras eran entradas subterráneas a viviendas, escuelas, hospitales, templos, universidades, pero también a embajadas, prisiones, manicomios, centros de comando y arsenales. Vivían vidas extrañas, pero los torcidos eran humanos en todas sus virtudes y males. Por tanto, era únicamente natural para ellos expandirse hacia el exterior y buscar nuevas fronteras de colonizar. Afortunadamente, su sistema solar albergaba otros planetas, similares a su mundo natal de los torcidos en casi todos los aspectos. En todos los aspectos, excepción de la gravedad, pero no estaban dispuestos a dejar que tales detalles triviales los detuvieran. A lo largo de su historia, los humanos siempre se habían arriesgado cambiándose a sí mismos para preservar su futuro. Era una apuesta riesgosa, pero había dado sus frutos desde los días de los marcianos americanos. Aunque reestructurar los aplanados cuerpos de los torcidos para una gravedad benigna era, en efecto, una tarea monumental, basta con decir que los experimentos tomaron milenios para incluso alcanzar un éxito limitado. Después de incontables intentos, la gente asimétrica nació, o mejor dicho, se creó. Sus cuerpos fueron cambiados considerablemente. Lo que habían sido dedos de los pies parecidos a palas para arrastrarse a través de la tierra de alta gravedad, se habían convertido en patas de 100 pies, y la singular mano de agarre fue alargada a un grado extremo. Sus caras grotescas se habían invertido y dado vuelta después de revertir una existencia semejante a la de una platija. Por muy retorcidos que fueran, los miembros de esta nueva raza disfrutaron de increíbles ventajas sobre sus antepasados aplanados. Su desarrollo social también era paralelo al de sus antepasados marcianos americanos. Nuevamente hubo una era de oro, seguida de cada vez mayores tensiones y guerra interplanetaria. Pero a diferencia de los marcianos, los asimétricos exterminaron despiadadamente a su raza progenitora y aplastaron a gobernar el sistema solar por sí solos. En su huida, se toparon con los restos de los Q y la gente estelar, y avanzaron inmensamente. Triunfantes en su propio reino, fueron a los cielos por mayores explotaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este video de Narraciones Catrín. Si el video fue de tu agrado, lo único que te pido es que reconozcas mi trabajo de la manera en que esta plataforma nos permita. Y recuerda la campana de notificaciones para no perderte nuevas narraciones. Sin más por el momento, te deseo una hermosa noche.